Saludos amigos y amigas, un nuevo día con vosotros. Me gustaría comenzar este nuevo vídeo con algunas preguntas. ¿Dónde se origina el conflicto entre israelí y palestino? ¿De quién es realmente la tierra santa, esa tierra por la que hoy se están matando? Lo que está aconteciendo en estos momentos en Israel podría desembocar, podría desencadenar en una tercera guerra mundial. Bueno, en este vídeo de forma muy breve trataré de dar respuesta a esa y a otras preguntas. Amigos, el conflicto entre estos dos pueblos, entre israelitas y palestinos, comienza entre dos medios hermanos. Digo dos medios hermanos porque eran hermanos solamente de padre y el padre se llamaba Abraham. Abraham tenía una mujer que se llamaba Sara. Sara era estéril, tenía una edad muy avanzada y no podía darle hijo a Abraham. Entonces Sara le dice a su marido que se acerque, que se allegue a la criada que tenían allí, a Agar, para que le dé descendencia. Bueno, Abraham tiene relaciones con ella, en aquel entonces la poligamia era permitida, y tienen un hijo y ese hijo se llama Ismael. Al poco tiempo, Sara, de forma sobrenatural, también queda embarazada, queda encinta y tiene otro hijo. A ese hijo se llama Isaac, que es el hijo de la promesa. Y Sara le dice a su esposo que ella no quiere vivir con la criada y con el hijo de la criada, así que les pide que los manden al desierto a los dos. Y allí, amigos, ahí comienza el conflicto entre los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael. De Isaac viene el pueblo hebreo, el pueblo judío, y de Ismael viene el pueblo árabe, el pueblo musulmán. Dice Génesis capítulo 6, versículo 12, hablando de los descendientes de Ismael, que son el pueblo palestino. Dice, y él será hombre fiero. Génesis 6:12 dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todo y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Bueno, esta profecía habla de que los descendientes de Ismael, el pueblo árabe, iba a tener conflicto en un futuro, ¿no? Y además dice que habitarían junto a sus hermanos. Bueno, de hecho ya llevan más de 50 años habitando junto ahí en la tierra de Israel junto a los israelitas. Ahora, hablando de los judíos, amigos, durante muchos años estuvieron lejos de su tierra, de Israel. El año 70 después de Cristo es decisivo. La invasión romana, ¿verdad? Ordenada por el emperador Tito, esta produjo que el templo judío fuera destruido completamente y todo el pueblo israelita fue esparcido por todas las partes del mundo. Hablando de este esparcimiento, estaba profetizado ya en el libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 64, dice, y Dios te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Amigo, cuando Cristo fue sentenciado a muerte, los judíos rechazaron al Mesías. Ellos estaban esperando a un Mesías, ellos estaban esperando a un Salvador. Y cuando viene Jesús, que era el verdadero Mesías, ellos lo rechazan, ellos lo crucifican. Por su apostasía y desobediencia, Dios reprende a Israel y como castigo, en el primer siglo de la era cristiana fueron llevados cautivos, amigos, a todas las naciones. Y miren, por casi 2000 años fueron desbandados, andando errantes de un lugar a otro sin tener un lugar fijo donde posar los pies, sin esperanza. Los judíos no tenían ya esperanza de volver a ser una nación. Desde el siglo I, ¿verdad? Hasta el siglo XX, el pueblo judío habitó por diversas partes del mundo. Estuvieron en España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Argentina, Rusia, Polonia y otros muchos lugares. Pero atención a esto. Esto es muy importante porque en Deuteronomio capítulo 28, versículo 66 y versículos 65 y 66 nos da una información. No voy a leerlo, ¿verdad? Para acortar el tiempo. Pero esta parte de la Biblia dice que los pies del pueblo judío no tendrían descanso. Y desde la antigüedad, en los países que habitaron, el pueblo judío tuvo conflicto. En el año 1942,
fueron expulsados de España por los reyes católicos. Pero no fue el único país. Inglaterra, Francia, Portugal también llegaron a expulsarlo. Y la prueba más difícil, ¿verdad?, para el pueblo judío fue la vivida por la Alemania nazi, el Holocausto, cuando dice, según los entendidos, que entre 5 y 6 millones de judíos fueron asesinados. Pero amigos, a pesar de que el pueblo israelita estaba siendo machacado y esparcido por todo el mundo, había una promesa de restauración de parte de Dios para los descendientes de Isaac. Atento a esto, para los descendientes de Isaac, no habla de los descendientes de Ismael. Dice Ezequiel capítulo 37, versículos 21 y 22. Así ha dicho Dios el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Amigo, en el año 1948, Inglaterra decide terminar con su mandato, ¿verdad?, sobre la región de Palestina, y parte el territorio en dos, una parte judía y otra parte musulmana. Y el 14 de mayo de ese mismo año 1948, comienzan a venir judíos de todas partes a la tierra de Palestina, y Israel es reconocida como nación por las Naciones Unidas. Empezaron, ¿verdad?, a venir de todas partes, aunque lógicamente había un problema. ¿Cuál era el problema? Que cuando Israel llega a la tierra, ahí estaban los palestinos que llevaban pues siglos desde el Imperio Otomano viviendo en ese lugar. Y a causa de esa tierra, a causa de la propiedad de esa tierra, ahí empieza un conflicto terrible, ¿verdad? Desde ese año en adelante, en el año 1948, está la Guerra de la Independencia, en el año 1967 la Guerra de los 6 días, en el año 1973 la Guerra de Yom Kippur. Y el último de los conflictos, amigos, el último de los conflictos, que más que un conflicto es una guerra con todas las letras, es el que ha acontecido este 7 de octubre, ¿verdad?, del 2023, hace solamente 4 días. El grupo terrorista Hamas, junto con la colaboración de Hezbollah, Líbano, Irán, Qatar y otros países que están en el anonimato, por tierra, mar y aire han atacado a Israel. Han asesinado a todo lo que se ponía por delante, incluyendo a ancianos, niños inocentes, jóvenes, mujeres que incluso antes de matarla la violaban. Y amigos, este conflicto estalla, ¿por qué? Bueno, dos pueblos, ¿verdad?, reclaman el mismo pedazo de tierra en el Medio Oriente. Ahora, ¿quién posee el título de propiedad? ¿Israel o los palestinos? ¿Quién tiene el derecho a decidir a quién pertenece la tierra? ¿Israel, los palestinos, Estados Unidos, las Naciones Unidas? Amigos, lo primero que hay que entender es que Dios es soberano. Y Dios, como dueño de todo lo creado, Él escogió a Israel, al pueblo de Israel, y lo escogió no porque Israel fuera más grande, más listo, más fuerte, simplemente porque en su soberanía a Él les plació escoger a Israel. Y por medio de Israel trajo a Jesucristo, el Salvador del mundo. Pero mira, Dios no solamente escoge a Israel, Dios le entrega una zona concreta de tierra en medio de este planeta, ya que todo lo creado es de Dios. Y esta es la tierra de Canaán, que luego sería llamada la tierra de Palestina, y que a partir del año 1948 es llamada la nación de Israel, que está, ¿verdad?, localizada en el centro del mundo. Y atento, amigo, a lo que le voy a decir. Esto es muy importante, sobre todo para los que creemos en Dios, sobre todo para los que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Más de 40 veces las Sagradas Escrituras mencionan el hecho de que Dios mantiene la promesa dada al pueblo judío de que la tierra de Palestina es del pueblo judío para siempre. He aquí
un ejemplo en el Salmo 105, versículo 8 al 11 dice: Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Fíjate como en un solo texto, hay muchos más textos, pero en un solo texto aparecen diferentes palabras: pacto, juramento, estableció, mandó para 1000 generaciones, pacto eterno. Amigo, todas estas palabras apuntan todas al mismo sitio. La tierra dada por Dios es de los israelitas y solo de los israelitas. Y todos los que habitaron antes fueron ocupas. Una persona tiene que ser, ¿verdad?, demasiado parcial para no entender que Dios está asegurando al pueblo judío un derecho perpetuo sobre toda la tierra. Y es absolutamente imposible, escúchalo bien, es absolutamente imposible para Dios romper sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete, y Dios le prometió al pueblo judío, lo que Dios promete, Dios lo cumple, porque si no lo cumpliera, iría en contra de su propia naturaleza. Entonces, he dado, ¿verdad?, respuesta a la pregunta de dónde viene el conflicto. He dado respuesta a la pregunta de quién es la tierra de Israel, la tierra de Palestina. Y para terminar, me gustaría responder a otra pregunta que formulé al principio. Todo esto, amigo, que está aconteciendo entre israelita y palestino, ¿podría desembocar en una tercera guerra mundial? Mire, yo no le voy a decir que este conflicto que estamos viviendo en estos momentos, en octubre del 2023, yo no voy a decir que es el detonador que va a hacer que estalle la tercera guerra mundial. Pero tampoco voy a decir que no haya posibilidades de que estalle la tercera guerra mundial. Porque cuando Israel está en medio de todo esto, amigo, eso es una señal muy fuerte de que podría acontecer un conflicto bélico a nivel mundial. Lo voy a explicar con la Biblia. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esta profecía, ¿verdad?, nos indica que después de que la sexta copa de la ira de Dios es derramada sobre la tierra, el Éufrates, el río, se secará. ¿Para qué? Dice: para preparar el camino a los reyes de oriente. Estos son enemigos, según la escritura bíblica, son enemigos. Estos representan a los enemigos de Israel. Son árabes, son africanos, son egipcios, son rusos, es una mezcla, incluso gente de Occidente. Entonces se abrirá un camino para que los enemigos de Israel entren en la tierra de Israel. Y habrá una batalla que es la madre de todas las batallas, la cual los profetas llaman la batalla de Armagedón. Y Apocalipsis 9:16 dice que habrá 200 millones de soldados confabulados para pelear contra la pequeña nación de Israel. Amigos, 200 millones de soldados, esto está hablando de una tercera guerra mundial. Lo cual quiere decir, y con esto voy terminando, que Israel, amigo, es el reloj profético que nos está marcando el acercamiento de una posible tercera guerra mundial. Israel también es el reloj profético que nos está diciendo cuán cerca está la segunda venida de Cristo. Así que, amigo, es tiempo, ¿verdad?, de apartarse del pecado. Es tiempo de dejar que Jesucristo sea el Señor y el Salvador de nuestras vidas, y es tiempo de que su palabra, la Biblia, la palabra de Dios, sea nuestro guía, sea nuestro manual de instrucciones, que podamos dejarnos guiar por ella, enseñar por ella, aconsejar por ella. Los tiempos que vienen sobre la tierra, amigos, son tiempos difíciles. Este canal, otros canales cristianos, llevamos meses diciendo que se acerca
una tormenta sobre el viejo planeta Tierra y esa tormenta va a ser la tormenta perfecta. No ha habido una tormenta tan terrible sobre el planeta Tierra como lo que viene. Así que, amigo, te animo a que busques a Dios. Sin más, me despido de ti. Deseo que Dios te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia, que Dios te guarde, que Dios te prospere. Un fuerte abrazo. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Bendiciones.